¿Estén todos bien? Hoy vamos a hablar sobre el tema referido a los servicios públicos, iniciando con su aproximación al concepto de servicio público. Entonces podemos referir a ellos como toda actividad que en virtud del ordenamiento jurídico debe ser asumida o asegurada por una persona pública territorial. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de dar satisfacción a una necesidad de interés general. Entonces, su concepto siempre está referido a las actividades prestacionales que debe asumir el Estado tendientes a satisfacer necesidades generales o colectivas en cumplimiento de una obligación constitucional o legal y en relación con las cuales los particulares no tienen derecho a desarrollarlas como tal libremente. Indudablemente que la noción de servicio público, a pesar de múltiples concepciones o puntos de vista, pues siempre está muy ligado a la parte del derecho administrativo. Entonces, también las distintas corrientes a nivel mundial han ligado la función pública con esta parte de los servicios públicos, pero hay que tener claro que la función pública es ejercida por funcionarios, mientras que en el servicio público se ha demostrado la mayor eficacia en la gestión privada. En cuanto al punto referido de la financiación, la función pública se financia a través de presupuestos públicos y en su caso por los impuestos denominados tasas. Y estos los hacen a través, en el caso de los servicios públicos, se hace a través de un costo denominado precio, fijado administrativamente o por el órgano que lo rige. Claro, esto es en el ámbito general de, de la concepción de los servicios públicos, pero en Venezuela, pues no es el caso común. Ya lo iremos viendo más adelante. Entonces, la definición, adaptándolo al precepto constitucional y legal venezolano, podemos decir que, en primer lugar, los servicios públicos siempre se trata de una actividad, es decir, un conjunto de operaciones y tareas a cargo eh, de sujetos de derecho consistentes en dar o hacer algo a favor de otros con tal de hacer una prestación o una actividad prestacional, pero no cualquier actividad o cualquier actividad prestacional, sino las referidas, referidas y que envuelvan al interés de todo, de un colectivo. Por lo que los sujetos a los que se destinan, pues como tal debe ser a una población en general. En segundo lugar, esa actividad prestacional corresponde cumplirla obligatoriamente al Estado, es decir, a los entes públicos que lo conforman por estar así establecido en la Constitución o en la ley. En tercer lugar, por ser una actividad prestacional que corresponde por obligación al Estado y al ser un derecho de todos, adicionalmente debe ser esencialmente que se pueda proteger este servicio y que además sea justo. En cuarto lugar, desde el momento en que cualquier actividad se configura como un servicio público a prestar por parte del Estado o algunos de sus entes, pues ella queda de una vez sustraído o sustraída del ejercicio libre de parte de cualquiera de los particulares. Y no es que quede exclusivamente extraído a la libertad económica de los particulares, sino que ésta no puede desarrollarse libremente como tal por los particulares. Es decir, esa libertad económica que tiene toda persona como derecho
para dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, de conformidad con el artículo 112 de la Constitución, pues está realmente limitada constitucionalmente o legalmente, ya que en proporción a la actividad que ejerza el Estado, pues allí está realmente esa limitación. Eh, Pasando ahora a la clasificación de los servicios públicos, se han distinguido tres grandes categorías de los servicios públicos. En primer lugar, los servicios públicos exclusivos y excluyentes. Estos abarcan aquellos reservados al Estado de forma absoluta, de manera que los particulares no pueden en forma alguna prestarlos. La Constitución como tal, en general, salvo en el caso de los servicios públicos vinculados a los derechos de la nación y los fines del Estado, pues no establece directamente ningún servicio público de esta naturaleza. Pero da campo a que la ley los pueda establecer en determinados supuestos. La segunda clasificación de los servicios públicos son los servicios públicos exclusivos, pero concebibles. En esta categoría estaría configurado por aquellos que, aun siendo atribuidos en forma obligatoria y exclusiva al Estado, es decir, bien sea a la República, a los estados o a los municipios, dependiendo de la persona territorial, pues que estén en principio reservados a los entes públicos, ellos no se ha hecho en forma excluyente y exclusiva, por lo que mediante una concesión podría permitirse a los particulares la prestación de los mismos en determinadas condiciones. Esta posibilidad nos la abre el artículo 113 de la Constitución y como consecuencia de ello, los particulares en principio pues no tienen esa libertad económica respecto a las actividades económicas puedan configurarse para estos servicios, pero si pudieran a través del derecho que puedan ejercer su actividad mediante un acto administrativo bilateral, que son las llamadas concesiones específicas de los servicios públicos. Ellos pues se transferiría a los particulares un derecho que antes no tenía y que se constituyen a través de esa concesión, se abre esa posibilidad que los particulares ejerzan esa actividad de servicio público. La tercera clasificación de los servicios públicos son los servicios públicos concurrentes. Estos están configurados por aquellas actividades prestacionales impuestas obligatoriamente al Estado, pero respecto de las cuales el ordenamiento jurídico también consagra un derecho de los particulares a prestarlos. En este caso, no se trata de una exclusión de la actividad de los servicios públicos. No es una exclusión, como sucede en los anteriores casos, sino más bien una limitación a su ejercicio. Es por ello que en estos casos el derecho de los particulares a prestar los servicios está establecido directamente en el ordenamiento jurídico o en la ley. Y lo único que se establece son los mecanismos de control para asegurar que esos servicios sean prestados de una forma adecuada al interés general que envuelve el mismo. Ahora voy a hablarles de lo que fue la actividad asignada para ustedes como una evaluación. Pero quisiera hablarles un poco brevemente de los principios fundamentales de los servicios públicos.
Esto obviamente la obligatoriedad, que es la acción inmediata que deben tener los órganos del Estado bajo el control de los mismos, y pues es ineludible esa obligación que tiene el Estado a prestarlos. El otro principio es la inmutabilidad. Es la parte de que el interés general es versátil, ya que el procedimiento aplicable al servicio debe ser adaptado a las formalidades cambiantes que exigen la sociedad. El otro de los principios es la continuidad, ya que estos no pueden ser interrumpidos de manera que el colectivo siempre pueda disfrutar de sus servicios. Y el último de lo que podemos rescatar es la igualdad, ya que todos tienen ese derecho fundamental a tener esa posibilidad de acceder a los servicios públicos sin ningún distingo, y que no pueda existir algún tipo de discriminación para su disfrute como un derecho. Ahora, en cuanto a los órganos competentes para la creación de los servicios públicos, eh, cuando vemos que una actividad es declarada como servicio público, pues queda incorporada inmediatamente al quehacer del Estado. Es el Estado quien toma esa atribución y queda excluida de la esfera de acción de los particulares, en principio, como ya lo vimos. Entonces pasa a ser una actividad que es exclusiva en cierta parte, llamada por el Estado como la titularidad pública sobre esa actividad en el que el servicio se basa. Entonces, el Estado, a través de sus diferentes organismos, bien sea a nivel nacional, a nivel estatal o a nivel municipal, serán los encargados de crear los servicios públicos necesarios para cumplir con los fines propuestos en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes que a su fin se creen. Entonces, cuando hablamos de la creación de un servicio público, es cuando se ha dispuesto que determinada necesidad colectiva general sea satisfecha con la prestación de un servicio que vamos a llamar servicio público, y para la creación de ellos deben tomarse las previsiones constitucionales y legales pertinentes a fin de prever en un presupuesto o leyes especiales u ordenanzas municipales, dependiendo del caso, pues las partidas necesarias para el pago, para su funcionamiento, para su debido funcionamiento, y que no sea, para que no se permita que exista una interrupción en algo tan importante. Entonces, el servicio público, mediante también lo podemos ver que en la Constitución nos da la posibilidad de que un decreto ley emanado del presidente de la República, en Consejo de Ministros, pueda crear un servicio en donde establezcan los requisitos exigidos en el artículo 236 de la Constitución en su ordinal 8, así como lo previsto en el artículo 196 de la Constitución, numeral 6, en concordancia con lo establecido en el 236, ordinal 24 de la misma Constitución. Ahora me gustaría
pasar a enumerar los diferentes o las diferentes clases de servicios públicos, que llevarlo a su fundamento en la Constitución como tal. Entonces, pudiéramos decir que en principio vemos la existencia de servicios públicos catalogados como domiciliarios, los que conseguimos en la parte de los residuos, el aseo, toda esta parte de recolección de desechos sólidos, también el agua potable, la electricidad, el gas doméstico y el servicio de los acueductos y alcantarillado. Por otra parte, en los servicios públicos referidos a la seguridad social, en donde vemos el sistema de pensiones, de jubilaciones, atención médica, política habitacional, también los servicios públicos de educación en sus distintas divisiones, tales como la educación privada, la educación pública y la educación mixta. Y la educación especial, que también me hace mención la Constitución, aparte de la militar también. También los servicios públicos fundamentales, como el de la salud, también los servicios públicos de telecomunicaciones referidos a la telefonía fija, telefonía celular, la parte de la radiodifusión, de la televisión y del servicio de Internet. También vemos el servicio público de transporte, referido a cualquiera de sus presentaciones, bien sea marítimo, fluviales, aéreos, terrestres, así como el servicio, como consecuencia de ello, de la existencia de los terminales, puertos y aeropuertos. También la parte de la vialidad pública y el funcionamiento de la vía administrativa para tramitar todos estos documentos que necesitamos, tales como licencias, matriculaciones, traspasos, cualquier otro certificado que tengan referencia con el transporte. Otro de los servicios públicos que veremos en la Constitución es el sistema de justicia como servicio público, en donde vemos los servicios prestados por los organismos jurisdiccionales, los registros públicos, las notarías, las notarías públicas, eh, eso por la parte judicial. Y los servicios públicos también de seguridad, seguridad ciudadana y pública, también los servicios de banca, los servicios referidos a la Constitución, los servicios públicos de recreación, tales como la cultura, el deporte, la recreación y el turismo interno. Entonces, quiero hacerle alguna referencia de los servicios públicos según los artículos de la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 84 vemos regulado el derecho a la salud, establecido como servicio público. Entonces, en este artículo se regula la obligación de obtener el acceso a los servicios públicos sanitarios de salud. Y en el artículo 86 se refiere a los servicios médicos y asistenciales. Igualmente en el artículo 156, numeral 24, le atribuye al Poder Nacional competencia en materia de servicios nacionales de salud. También encontramos en el artículo 86 de la Constitución la regulación del derecho a la seguridad social y la declara como servicio público de carácter no lucrativo. Luego encontramos en el artículo 102 la regulación de la educación como derecho humano y agrega que la educación es un servicio público. En el artículo 103 conseguimos la obligación del Estado de sostener servicios suficientemente
dotados para garantizar el acceso, permanencia y culminación en el servicio educativo. En el artículo 108 conseguimos lo que es referido al Estado, donde el Estado garantiza los servicios públicos en cuanto a los medios de comunicación, específicamente la radio, la televisión y redes de biblioteca informático, con el fin de tener el acceso a toda esa información universal eh, como consecuencia del derecho que tenemos a la información universal. Entonces, los servicios públicos que aparecen más claramente expresados en la Constitución, como hemos dicho, ¿quién los hace funcionar? ¿Quién los establece? ¿O a quién le compete? Pues vemos que en la Constitución observamos, por ejemplo, en el artículo 156, ordinal 29, que es competencia del Poder Público Nacional los servicios públicos domiciliarios. Es decir, específicamente o especialmente los referidos a la electricidad, el agua potable y el gas doméstico. Ahí se incluye los servicios de alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas. Pero esto no es una competencia exclusiva de los órganos de la administración pública, ya que también conseguimos en la Constitución se intenta desconcentrar estos servicios en las otras figuras territoriales, tales como los estados y en los municipios. Y ello lo encontramos en el artículo 164, ordinal 8, donde se refiere a los servicios públicos estatales como competencia que deben asumir estos estados. Y siguiendo con esa desconcentración, también conseguimos en el artículo 173, repito, artículo 173, la sesión referida al Poder Público Municipal, que vemos las entidades conocidas como parroquias, esas entidades locales en las cuales se busca desconcentrar las competencias y vemos que ellas se encargarán de la mejor prestación de los servicios públicos. Esto se refuerza también en el artículo 184 de la Constitución, donde se refiere a la descentralización de los estados y municipios hacia comunidades y grupos de vecinos organizados a la participación ciudadana respecto a de la ejecución, evaluación y control de los servicios públicos. Entonces, estos son los artículos más resaltantes en cuanto a la Constitución de 1999 referidos a los servicios públicos y de las personas públicas territoriales que tienen esas competencias referidas a estos servicios. Vamos a pasar inmediatamente a ver el último tema de esta materia referido a la ética aplicada a las ciencias administrativas. Empezando un poco con un preámbulo para empezar a hablar del concepto de ética, y podemos decir que siempre al iniciar cualquier reflexión sobre la ética o sobre la deontología, que es una rama de la ética, pues casi siempre existe un lugar común para, para eludir o dar referencia de que se da porque existe una crisis de valores. Por eso se estudia esta materia. Se dice que una característica de nuestra época es la desmoralización.
que nunca como ahora se ha dado de manera tan grave, una fase tan oscura, tan tímida de lo que son los valores o de lo que deben ser los valores en una sociedad. En este tema es fácil dejarse llevar por exageraciones fuera de contexto, dramáticas, que no llevan a nada. Entonces, estas actuaciones fácilmente conducen a un fatalismo, a tratar de inducir a una desesperación, eh, o a una desesperanza y con ello a la idea de que no se puede hacer algo positivo por la renovación de la moral. En todo caso, una profunda crisis puede ser una buena razón para reaccionar y superar toda esa crisis y ante esas graves fallas, porque, o ante esas crisis que se pueden presentar en las sociedades, puede llegar a ser común. Entonces, eh, como vemos que parte una, de una llamada de crisis, pues estas son como tal, es cuando existe un cambio o variación importante que provoca especiales dificultades en el desarrollo de un proceso. Entonces, es allí cuando hablamos de que existe una crisis y esto da origen al estudio de la ética. Vamos a empezar a dar un concepto de la ética, como decir, en un sentido un poco vulgar, y podemos decir que en este sentido, ética es una actitud reflejada a través de una conducta consona con las normas moralmente aceptadas en la sociedad, la cual puede variar de acuerdo al enfoque de la profesión que se ejerza. A la ética también se le asimila con el término filosofía moral, y podemos decir que en este sentido es la ciencia que a la luz de la razón reflexiona sobre el sentido, la licitud y validez, así como la bondad o maldad de los actos humanos, ya que los actos humanos no pueden regirse por el instinto, por la arbitrariedad o por el capricho. Entonces, la ética tiene como finalidad establecer una plataforma de valores que supere lo arbitrario y lo caprichoso en las actuaciones humanas. Eh, con esto se pretende una justificación de la razón, que sea racional el modo de proceder, que impulse al hombre a que se rija por principios éticos de manera coherente y armónica con su naturaleza racional y libre. Entonces, como parte de la filosofía, la ética se relaciona estrechamente, sobre todo, con la metafísica, con la antropología filosófica y como ciencia del comportamiento, también con la psicología, con la sociología y con el derecho. Es por ello que la ética se ha comparado con un faro que ilumina el camino y da sentido a la vida, pero también debe ser una luz interior, ya que en el fondo del espíritu se encuentran las intenciones que son importantes en todos los actos humanos, pero sobre todo la invisible y secreta fuente de lo que es la conciencia, de lo que es el ser consciente. Por ejemplo, un barco, por más equipado que sea, con todos los tipos de energía posibles que tenga, pues siempre necesita una brújula, o en este caso un GPS, para poder saber a dónde se quiere ir y contar con los medios para conocer que se va en la dirección correcta.
y así llegar a su destino. Entonces, como les acabo de comentar, la ética se aboca al estudio filosófico de la conducta humana en cuanto se relaciona con lo que es el bien, diferenciándolo del mal, y que por consiguiente estudia sus fundamentos y sus implicaciones en la práctica. Por tanto, la ética empieza a clasificar algunas nociones fundamentales como la conciencia, la libertad, el bien y el valor, así como algunos principios éticos como el principio de doble efecto, el mal menor, entre otros, que estos ayudan al discernimiento de decisiones prácticas en la materia. Entonces, por ello podemos concluir que la ética es parte de la filosofía, pero debe ayudarse de la psicología, las ciencias sociales y el derecho, que también estudian las acciones humanas, aunque desde diferentes puntos de vista. Ahora vamos a ver lo que son los elementos de la ética. Podemos decir que la ética tiene dos elementos. Un elemento interno en donde se encuentra la conciencia y el sentido del deber, de qué es lo que hay que hacer como obligación, el sentido del deber, de qué es lo que hay que hacer como obligación, eso evidentemente en el plano interno, y un sentido o un elemento externo que se refiere al comportamiento que incide en lo público, es decir, todos esos actos que se exteriorizan hacia lo público, hacia lo exterior, hacia la comunidad, hacia el entorno, pero que es visible y es público. Ahora podemos decir que los elementos básicos de la ética son las normas, las virtudes y los bienes. Las normas, ya que estas son las guías para llegar a un fin propuesto, las mismas que se basan en unos principios. Por ejemplo, la honestidad se designa bajo la cualidad humana de ser sincero. En cuanto a los bienes, es el bien como tal, es esa aspiración que debe tener todo, que debe tener todo ser humano, referido a esa calidad humana, que es la que define a una u otra persona. En cuanto a las virtudes, ya es más al plano de lo que es la práctica, de cómo es el actuar humano en la vida real. Entonces, ahí vemos estos tres elementos básicos de la ética. Y aparte, como consecuencia de ello, conseguimos los elementos que llevan a la sustancia de lo que es la acción ética como tal. Y vemos que allí conseguimos al elemento conocimiento, el elemento libertad, el elemento voluntad, el elemento deber y el elemento valor. El primero, vemos que en el conocimiento el hombre está en una capacidad de jugar sobre la bondad, sobre la bondad o maldad de una acción, ya que la inteligencia puede efectuar juicios de valor sobre determinada actuación o comportamiento. El deseo de conocer si está bien orientado, pues perfecciona nuestra personalidad moral. El elemento libertad, ya que los individuos conocen y actúan para poder ser sujetos de lo que es la ética. Se debe realmente proceder, ya que si no existe libertad, pues estas acciones humanas pueden poner en peligro nuestro libre albedrío, ya que somos nosotros como seres individuales quienes debemos elegir entre lo bueno y lo malo. Luego, el elemento voluntad, concebido como esa facultad del hombre que le hace inclinarse hacia todo lo que posea un valor.
de acuerdo con los dictados de sus capacidades. Los actos de la voluntad, para que sean objeto de la ética, deben siempre ejercerse de forma libre, sin ningún tipo de coacción interna o externa. En cuanto al elemento del deber, es que existen unas leyes morales y unas reglas que siempre debemos obedecer y ponerlas en práctica. El hecho de que no lo hagamos o de no respetar dichas conductas sociales, dichos impuestos morales, pues nuestros actos atentarían contra un orden establecido y pondría en peligro la armonía y la convivencia social de las poblaciones. Como último, el bien de los valores referidos a los grandes principios de la conducta individual y colectiva de los hombres, ya que todos nuestros actos, todas nuestras aspiraciones tienen y deben tener un fin claro y definido, que es proseguir ese bien, hacer ese bien. Ese debe ser el norte. Ahora, pasando a lo que son las semejanzas y diferencias entre la ética y la moral, son conceptos que muy frecuentemente eh, son entremezclados o se utilizan como sinónimos entre sí. Entonces, en primer lugar, ética y moral son etimológicamente muy parecidos porque parten del significado de lo que es la costumbre. Además, ambos términos hacen referencia a formas de proceder en la vida, es decir, señalan preceptos y, y normas de cómo llevar los comportamientos en la vida. Entonces, en ambos casos se trata de normas, de percepciones de lo que es el deber ser. La moral, por un lado, pues es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación, como lo hemos visto. Y la ética es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y ha adoptado en su propia mentalidad. Entonces, partiendo de allí, podemos decir que la moral tiene una base social, porque es un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad. Entonces, como tal, ejerce una influencia muy fuerte en la conducta de cada uno de sus integrantes. En cambio, la ética surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión y su propia elección. Entonces, por ejemplo, la ética actúa en un plano teórico y psicológico, puesto que se trata de una forma de pensar previa al desarrollo de nuestros actos, mientras que la moral hace referencia a la puesta en práctica de dichos valores éticos. Otra diferencia es que la moral es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde un punto de vista del inconsciente. En cambio, la ética influye en la conducta de una persona, pero desde sí mismo, con la conciencia y la voluntad del ser. Otra de las diferencias es que las normas morales, en ellas impera el aspecto legal, prescriptivo, obligatorio, impositivo, coercitivo y punitivo. Es decir, en las normas morales destaca la presión externa. En cambio, en las normas éticas destaca la presión del valor captado y apreciado internamente como tal. El fundamento de la ética es el valor, no un valor impuesto desde el exterior, sino el descubierto internamente en la reflexión de un sujeto. Ahora vamos a pasar a hablar de las semejanzas y diferencias entre persona e individuo. Empezando por señalar que la semejanza fundamental es que
la persona y el individuo es un ser humano esencialmente. Entonces, el ser humano puede ser considerado individuo y también persona. Mas, sin embargo, una persona es siempre un individuo, mientras que un individuo no siempre es persona. Entonces, podemos decir que persona es esa sustancia individual de naturaleza racional. Es un individuo que puede pensar y darse cuenta de que existe y descubre otros individuos que existen junto a él. Mientras tanto, el individuo es singular y concreto, que posee una naturaleza o esencia y una existencia en un espacio-tiempo propio del ser. Entonces, aquí vemos que la diferencia fundamental es esa racionalidad que puede existir en la persona, mientras esa ausencia de individuo que simplemente se basa más en la existencia de un ser, obviando un poco esa racionalidad. Entonces, la persona es un sujeto pensante, consciente y responsable de sus acciones, mientras el individuo va más al orden de la materialidad en cuanto a que le exige ocupar un espacio-tiempo en una situación determinada. La persona es verdad y presencia para sí y para los demás. Es referido a autonomía y libertad creadora, tanto para sí como para los demás, mientras que el individuo es potencialmente lo universal, incluso un todo desde el sentido, pero no puede dejar en otro su responsabilidad ni en las costumbres del tiempo. Aquí notamos esa diferencia de que la persona es más referido a la verdad en sociedad y el individuo más referido a lo interno, solo referido a ese ser en específico. La persona entonces es esa sustancia individual de naturaleza social. Es un individuo que puede pensar y darse cuenta de que existe y descubre otro individuo que existen junto a él. En cambio, el individuo se define por la materialidad en cuanto que le exige ocupar un espacio-tiempo en una situación propia. Como parte de los seres humanos, pues el individuo existe como parte concreta y distinto a lo que es la sociedad. Es decir, que es un fragmento de su espécimen. Por tanto, la diferencia está en la conciencia en la conciencia que la persona tiene de sí mismo, de su propia existencia, su reflexión y relación con quienes le rodean. Entonces, a la persona como tal la caracteriza la comunicación, mientras al individuo eh, solo lo caracteriza ese repliegue interno sobre sí. En cuanto a la persona, lo caracteriza la interioridad, mientras al individuo lo caracteriza la dispersión. A la persona lo caracteriza eh, el factor integración, mientras tanto al individuo esa parte de, lo caracteriza es la desintegración. A la persona lo caracteriza el desprendimiento, mientras que al individuo lo caracteriza el egocentrismo. A la persona lo caracteriza el compromiso, mientras al individuo lo caracteriza la indiferencia. Y ya como habíamos expresado, pues toda persona es individuo, pero no todo individuo es siempre persona. Y estos dos conceptos no pueden en modo alguno
designarse por separado, designarse separadamente, no se pueden hacer. Bueno, hasta acá llegan los puntos de desarrollo en cuanto a este tema. Los demás puntos van en la evaluación que les fue asignada. Más sin embargo, me gustaría concluir que con respecto a la parte de los valores, existen unos valores éticos fundamentales que siempre debemos aplicar en nuestra vida profesional, como lo son los valores de libertad, justicia, verdad, responsabilidad e igualdad, fundamentales, como les comenté, para lo que va a ser eh, cada una de sus carreras y luego en su posterior ejercicio profesional. Y adicionalmente existen esos valores de vida que debemos siempre tener presentes, tales como el respeto, la honestidad, la dignidad, la lealtad, la tolerancia y la empatía. Si hoy en día aplicáramos todos estos valores en el día a día y luego en el ejercicio profesional, les aseguro que cada una de nuestras actividades se desarrollarían bajo un mundo en el que poniendo nuestro granito de arena, fuésemos cambiándolo como tal, como lo necesita, y más aún como lo necesita nuestro país. Dejando un poco al lado esa supuesta llamada viveza criolla, o el pensar que somos más vivos que el otro, que vamos a hacer determinada actuación en perjuicio de otro, porque todas esas cuestiones siempre, de una u otra forma, van a incidir en algo malo y desmeritando así al profesional. Por lo que por el momento solo me queda invitarlos a poner en práctica estos valores, así como la ética profesional en su debido momento. De mi parte, ha sido un gusto formar parte de, de lo que llegó a ser la formación en esta área, deseándoles el mayor de los éxitos en el devenir universitario. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.